Bienvenido a Más que Cuentas de Compact-E, un podcast para emprendedores, contadores y colaboradores. Aquí te compartiremos temas de emprendimiento, pláticas fiscales, bienestar y transformación digital a través de las voces de nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Felipe García. Es un placer estar el día de hoy aquí en un episodio más de este podcast, Más que Cuentas por Compact-E. Estamos aquí reunidos. Tengo a dos invitados de honor el día de hoy y estoy también muy emocionado por compartir esta mesa con ustedes. ¿Les parece, compañeros, si se presentan? Por supuesto, amigo Felipe, un gusto para toda la audiencia. Les habla Jorge Quintero, consultor fiscal de Compact-E, y en esta ocasión vamos a estar hablando del tema de materialidad fiscal para todos ustedes, así que con mucho gusto aquí nos acompaña también, estimado. El buen Robert, ¿qué tal? Para todos los que nos ven y que están al tanto de este podcast tan maravilloso. Mi nombre es Roberto Íñiguez, yo soy consultor comercial de Compact, estoy en el área comercial, entonces creo que esta charla va a estar interesante porque estamos como englobando la parte del conocimiento con mi buen amigo Felipe, la parte teórica y la carnita de por parte del amigo fiscalista, y yo la parte comercial, porque también es importante. Más adelante vamos a platicar acerca de la prevención, ¿no? Entonces es bueno saber qué herramientas tenemos para prevenirnos como contribuyentes. Pues, así como lo dice Robert, parece ser que la sesión del día de hoy pues está bastante enriquecida desde diferentes puntos de vista. Y me gustaría que comenzáramos con esta parte de la nueva era de la materialidad fiscal. Y creo que sí es importante que cuando hay un nuevo concepto para muchos de nosotros, que lo llevemos a una definición, que partamos de ese punto de saber qué es para entonces poder entender y saber hacia dónde vamos a ir. Si hablamos en ese caso de una definición, y lo voy a hablar de manera personal, cuando nosotros nos dieron primeramente o escuchamos ese concepto de materialidad, yo me imaginaba hablo de materialidad, de las operaciones, de fiscalidad. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué materialidad si hablamos de operaciones inclusive que no llevan bienes tangibles? Exacto. Entonces, desde este punto creo que es importante que partamos para entonces entrar ya de lleno. ¿Qué nos puedes complementar en ese punto, Jorge? Claro, amigo. Sí, perdón, Jorge. Adelante. Lo que sí, Jorge, nos gustaría que fuera para la audiencia en palabras simples, que nos digas, para que un simple mortal como yo, que no soy fiscalista, que no soy un experto en el tema, que me digas qué es materialidad para ti. Por supuesto, y sí, totalmente no, con lo que dan de preámbulo es totalmente cierto. La realidad es que hablando de operaciones, sobre todo incluso del rubro de servicios, las personas mortales, como dice aquí mi compañero Robert, pues nos preguntamos, oye, ¿y qué es la materialidad, no? ¿Cómo le voy a dar yo materialidad al momento en el que fui, presté mi servicio y me regresé a mi casa? ¿Qué tengo de materialidad ahí, no? Y la realidad es que la autoridad sobre todo esto viene pues muy preparada, viene trabajando en sus leyes para armonizarlas constantemente, y prácticamente lo que quiere es que nosotros desde nuestra posición podamos documentar, esa quizás sería una palabra más coloquial que podemos identificar aquí todos, que podamos documentar la viabilidad de ese servicio que realizamos, ¿no? Y que si bien en algún momento la autoridad a preguntarnos, oye, a ver, ¿cómo hiciste ese servicio, no? O compruébame que ese servicio realmente lo prestaste, pues podamos decirle, claro que sí, mira, con todo esto yo te voy a documentar que efectivamente lo realicé. Sí, cuando hablamos de la parte de documentar, me hace clic una palabra que es como la parte de justificar, ¿no? Estamos justificando nuestras operaciones y ese punto también nos da la pauta para que nosotros vayamos el del por qué, cuál es el origen, por qué alguien necesita en este punto llegar a tal detalle de justificar todas tus operaciones. Y eso es bastante interesante. Entendemos qué es la materialidad, sabemos que tenemos que justificar, pero ¿por qué? ¿Por qué la autoridad nos pide en este caso justificar? ¿Se lo sacó de la manga? ¿O qué contexto hay que nos obliga y nos orilla que vayamos a esta justificación y que nos pidan a todas las personas que estamos tributando que haya una justificación? Y más porque el tema está de moda, ¿no? O sea, yo de repente veo
y en muchos videos, en TikTok, en redes sociales, de repente ven muchos videos que hablan sobre materialidad. Está de moda el tema. Y muchísimos empresarios preguntan, ¿y de qué se trata? ¿De qué están hablando? ¿Por qué urge tanto saber sobre este tema? Correcto, amigo, lo estamos viendo en todos lados, ¿no? Como mencionas, vemos cursos por todos lados, vemos videos, vemos podcasts justamente, y pues sí es importante conocer ese contexto, como bien mencionas, Felipe, porque esto pues no son letras chiquitas, ¿no? Sí trae un contexto importante y aquí tirando ahí el dato, todo se origina desde finales de 2024, cuando por ahí la autoridad modificó, imagínense, la Constitución. La Constitución la modificó y por ahí agregó a un articulito, ahí el artículo 19, agregó que ya iba a ser un delito el hecho de que no pudieses representar esa materialidad en una operación, es decir, que estuvieses facturando pues actividades que realmente no existían. Entonces, desde ahí empezó todo el movimiento. Pero ¿por qué ahorita es que lo estamos viendo realmente más movido y por qué ahorita salió a la luz? Pero al decir delito, ¿quiere decir que puedo ir al tambo? Claro, amigo, ya hay sanciones de cárcel y te puedes aventar de 2 a 9 años, ¿no? Así que hay que estar prevenidos para evitarlo. Pero ¿por qué está ahorita tan movido? Porque a pesar de que se originó desde el año pasado, finales del año pasado, pues todo fue evolucionando, ¿no? Y vimos que este año, hace un par de meses, por ahí nos llegó el paquete económico. Y el paquete económico traía también un montón de cambios, paquete económico para 2026, dentro del cual uno de los principales fueron los cambios al Código Fiscal que vienen a regular este tema y que justamente se aprobaron para inicios de 2026. Por eso ahorita está en auge el tema y por eso hay que estudiarlo. Sí, entonces, si hablamos entonces ya de letras mayores, cuando hablamos de que en la Constitución está tipificado, ¿qué más podemos agregar con respecto a estos cambios? ¿De dónde partimos después de una definición, de saber que está tipificado y que nosotros sabemos de un contexto? Y hablabas ahorita de operaciones ficticias. Correcto. Y creo que también ahí en el contexto social es importante que pongamos sobre la mesa qué son esas operaciones ficticias. ¿Y por qué? Nuevamente, la parte de justificar. Hay un concepto que por ahí resuena mucho y que estamos platicando que no todos conocemos y creo que es importante que sí lo vayamos definiendo también, ¿no? Claro. Desde mi lado de vista del conocimiento, yo a mí me gustan las definiciones, ¿no? Hablábamos de los EFOs. ¿Qué es un EFO? ¿Y por qué está relacionado con esas operaciones ficticias? ¿Y por qué está relacionado con toda esta parte de la Constitución donde ahora pues ya los tiene bajo la mira? Claro, amigo. Las siglas de EFO, tal cual para entenderlo desde ahí, son Empresa Facturera de Operaciones Simuladas, ¿no? EFOS. Entonces, si ya partimos de ese concepto, pues ya entendemos que es una razón social, una empresa, una persona moral que se dedica justamente a simular operaciones. Y entró un concepto también súper popular, porque la autoridad por ahí le hizo mucho ruido, que fue el de falsos comprobantes fiscales. Y cuando recién salió, todos decían, pues, ¿cómo va a ser falso mi comprobante si está timbrado, si está firmado por mi PAC, está sellado, cumple con el anexo 20? ¿Cómo va a ser falso, no? Y vino la autoridad, pues, a platicarnos ya un poquito más a fondo de no es únicamente necesario o no es lo único, mejor dicho, para que puedas justificar una operación que tengas una factura bien hecha. Claro. No es lo único. Ok. En este caso, Jorge, estabas hablando de comprobantes falsos. Correcto. Pero otra cara de la moneda es el comprobante falso, pero también tener la simulación. ¿Es diferente la simulación que un comprobante falso? Digamos que van muy de la mano porque vamos a hacer una estructura súper general para poder entender por qué existen estos EFOS, ¿no? Yo, persona moral o yo, persona física, tengo mi empresa, opero correctamente y digamos que en un año o en un mes tuve una utilidad altísima, ¿no? Me fue muy bien, qué buena noticia, me fue increíble, pero ¿qué viene derivado de tener una utilidad altísima? Pues pagar un impuesto importante, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas empresas? Pues vienen y te ofrecen y te dicen, oye, ¿sabes qué, estimado contador, estimado socio? Aquí yo te puedo ayudar con una factura. La deduces, disminuyes tu utilidad y pagas menos, ¿no?
Entonces, ese es como el círculo que envuelve a estas empresas factureras y que es la manera en la que tenían de operar. Entonces, esa factura que te están vendiendo, pues obviamente que no representa una actividad real, es una actividad ficticia y va solventada con un falso comprobante fiscal. Entonces van muy de la mano y digamos que se necesitan el uno al otro para poder hacer sus travesuras ahí, ¿no? Aunque el comprobante esté bien hecho, Correcto. como tú bien lo dijiste, está bien timbrado, lo timbró un PAC, tiene su folio fiscal, tiene el sello de la persona que lo está timbrando, todo está correcto. Al SAT ya no le interesa nada más validar que el XML como tal o la factura esté bien timbrada y bien estructurada, sino ahora me tienes que demostrar que detrás hay una operación que realmente se realizó, ¿no? Y justo mencionaba y me hace también, me trae a la mente esta palabra que utilizaste, es un círculo. Hablábamos también de un círculo de personas que intervienen y entre ellas estábamos hablando también de un concepto que es la contaminación fiscal. Y en ese mismo círculo no solamente están los CEFOs, están otras personas que son los EDOs. Vamos ahora con la definición de EDOs para que nos quede bien clarita, Sí, claro. que en este caso la definición de EDOs son aquellas empresas que deducen, como bien lo mencionabas, Robert, que deducen esas operaciones. Entonces, se genera un ecosistema y ese ecosistema se va contaminando, como lo llama la autoridad, contaminación fiscal, y es hacia donde hacia donde va, ¿no? Hacia donde está ahorita poniendo la mira y donde va a estar revisando todas estas operaciones bajo la lupa. Totalmente, amigo, y diste en el clavo. ¿Por qué? Porque para que exista un EFO, tiene que existir un EDO. Es decir, para que una empresa facture una operación inexistente, tiene que haber una empresa que se la compre, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí surge un círculo, como bien lo dices, me gusta mucho tu concepto de ecosistema, porque ya va más allá ese impacto que puede llegar a tener ese EFO, ¿no? Porque también hablemoslo aquí claro, el EFO no solamente anda vendiendo facturas, ocasionalmente también realiza actividades reales, Sí, claro, ¿no? sí. ¿Para qué? Pues para tener ahí una justificación y mantenerse ahí en el renglón. Entonces, a veces nosotros contribuyentes le estamos comprando, o estamos comprando un servicio o un producto real, legítimo, a una empresa de este tipo sin siquiera darnos cuenta. Exactamente. Y ahí es muy importante también que es un punto de los que vamos a tratar más adelante, es esta parte de poder identificar con quién estoy teniendo las operaciones. Porque puedo estar... ¿Cómo lo identifico? Porque puedo estar, como bien lo decía Jorge, puedo estar teniendo operaciones que sí son reales Claro. con un EFO en un paréntesis donde él dijo, pues esas operaciones tengo que justificarlas y voy a hacer operaciones reales, pero puedo caer también en ese punto donde yo sin darme cuenta, Claro. estar inmerso en ese ecosistema, ya contaminado, y es donde vamos a ir más adelantito a la parte de la prevención. Antes de ir a la parte de prevención, sí me gustaría que platicáramos en esta nueva lupa o en este nuevo esquema de validación de la autoridad para pedirnos todas las justificaciones, cuáles son los nuevos cambios que nosotros vamos a ver. Y por ahí mencionaban, o por ahí hemos escuchado de las visitas. Sabemos que la autoridad al momento realiza ciertas visitas, pero ¿cuáles son aquellos cambios que vienen con las visitas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Son cambios muy tangibles, ¿no? Realmente la autoridad en esta reforma o en esta propuesta ya aprobada, lo que propone es literalmente crear un artículo nuevo, 49 bis en el Código Fiscal de la Federación, para regular esta nueva visita. Es una nueva visita enfocada en todo esto que estamos hablando de los CEFOs. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que quiere es, una vez te identifico, lo resuelvo rapidísimo, ¿no? Y estas nuevas visitas tienen un plazo máximo de 24 días hábiles. Súper ágiles. Súper ágiles en comparación a otros procesos a los que de repente están acostumbrados allá afuera, ¿no? Jorge, ¿la autoridad ya hacía visitas o es algo totalmente nuevo? No, correcto. Ya hacía visitas, digamos que ya tenía una estructura, ya tenían este tipo de auditorías presenciales, que es lo que son, pero exclusivamente esta adición de artículo, tal cual un artículo nuevo, viene a regular estas nuevas visitas porque van a ser muy particulares, ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas visitas? Si la autoridad, y ojo aquí, presume. Esa palabra creo que es Presunción. presunción. Sí. Ojo ahí, porque justamente partimos de una presunción de que la autoridad
cree que uno de mis gastos, de mis facturas, es una factura falsa. Antes de que avancemos, ¿conocemos o tenemos referencia en este punto de qué situación es la que pudiera detonar una presunción para la autoridad? ¿Qué tipo de prácticas, no? Claro, sí, no, totalmente. La realidad es que aquí, pues como siempre, hay lucecitas ahí rojas, warnings que se van encendiendo si tenemos errores de todo tipo y van desde el más mínimo que a lo mejor te puedo decir, imagínate un contribuyente que no se fija y factura mal, ¿no? Hace rato hablábamos, tu factura está bien, pero imagínate que facturas mal, entonces ya desde ahí ya tienes la primera alerta, ¿no? A lo mejor facturaste honorarios y le pusiste una clave de producto de un coche, ¿no? Entonces ya tienes ahí una discrepancia grandísima que la autoridad con sus herramientas actualmente te puede detectar rapidísimo, Claro. ¿no? Entonces eso es lo más mínimo. Y después la autoridad emitió unos criterios para realizar auditorías y en esos criterios pues viene una lista ahí extensa y nos dice, si eres un contribuyente que ya se detectó que tuviste una operación con un EFO, que ya los definimos, pues ya entras en el radar. Si eres un contribuyente que presenta pérdidas fiscales año tras año, pues ya es otra alerta. Entonces, la autoridad tiene muy claro cuáles son los parámetros bajo los cuales un contribuyente se vuelve objeto de sospecha. Ok, entonces ahí entra la presunción. Ya una vez que la autoridad dice, ok, presumo que tienes este tipo de operaciones, ¿qué es lo que sigue? Desde el día 1, con esta nueva visita, y los invito a revisar el artículo mencionado, desde el día 1 la autoridad llega y te dice, oye, contribuyente, ¿qué crees? Fíjate que yo creo que tu operación, porque pues es la realidad, que tu operación puede, porque aquí no hay todavía una definición, que sea falsa. Y para yo evitar que se siga propagando, desde el día 1, ¡pum!, te suspendo sellos. Suspende sellos. En En ese momento. Desde el momento 1, Diego. En la parte de operación, Robert, ¿qué es lo que tú qué visualizas con la suspensión de sellos? Desde que dice, presumo que eres, que tienes una operación ficticia, te voy a suspender los sellos. ¿Qué va a pasar? Creo yo que para completamente la operación de tu empresa, ¿no? O Totalmente. sea, imagínate dejar de facturar, el dejar de poder enviar algún tipo de declaración que vaya sellada. No sé, creo yo que es un tema peligroso, ¿no? Delicado. O sea, delicado. Sí. Totalmente. Porque para completamente la operación de tu empresa. ¿Qué Sí, haces? como dices, dejas de facturar y ¿quién te va a pagar tus servicios? Ahora, ¿por cuánto tiempo están tus sellos? Los sellos van a estar suspendidos durante el proceso de revisión, que hablábamos de un lapso de 24 días hábiles como máximo. Entonces, aquí ya va a ir un paso a paso que va posterior a esa notificación de ya te voy a caer, ya te voy a revisar, pero pues lo que buscamos es que de entrada que no caigamos en ese supuesto. Claro. Si por algo caímos, pues estar siempre listos con la materialidad suficiente para demostrarle a la autoridad que esa operación pues sí es legítima, ¿no? Que sí es verdadera. Ahora, algo importante que me gustaría saber, Felipe, Jorge, ¿existe algún tipo de checklist para todos aquellos que nos escuchan? como decir, mira, este es el checklist de lo que tienes que tener para comprobar esa materialidad. ¿Existe? Híjole, amigo, ¿quieres comentar algo? Desde mi punto de vista, creo que ese checklist no está definido. Puede haber ciertas sugerencias, he escuchado muchas sugerencias y todas quedan con la palabra sugerencia. Creo que en esta parte yo creo que es donde todos tenemos esa misma duda, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo tener para yo ir amparando? Entonces, yo creo que cada contribuyente tendrá que hacer un análisis de cuáles son sus operaciones y qué tipo de documentación consideran que ellos pueden utilizar. Se ha hablado mucho de hablar de contratos, pólizas de servicios, ciertas bitácoras. No sé si quieres complementar en este punto. Sí, totalmente. La realidad es que, como bien menciona Felipe, no hay un checklist mágico, lamentablemente. La autoridad jamás va a publicarnos una lista de, si tienes esto y esto y esto, ya la armaste. Claro que no, porque pues justamente lo que se busca es ahí el hilo negro, ¿no? Entonces, Sí. pues no nos van a dar esa fundamentación. Lo que sí es que, como bien menciona Felipe, pues la realidad es que sí podemos
ir teniendo una noción de qué nos puede ayudar a corroborar ese servicio, ese producto, ¿no? Hablamos a lo mejor a veces hasta de materialidad y hablamos, dicen, de materia, ¿no? De mi inventario. Entonces, desde ahí la trazabilidad de tu almacén, de la entrada, la salida. Pero ¿qué pasa con servicios? Pues entonces ahí ya toca complementar, como bien dicen, contratos, también puedes tener hasta fotos, puedes tener temas de grabaciones, puedes tener bitácoras, todo lo que te aporte, ¿no? Y desde tu factura y tu pago, pues claramente empezamos, pero todas esas cositas adicionales van a ser importantes. Lo que sí, obviamente no va a ser lo mismo la materialidad de una persona que presta un servicio de grabación de un podcast a la persona que es un transportista, ¿no? Van a tener diferentes tipos de materialidad y conforme a eso, pues se tienen que adaptar sus checklists. Claro. Sí. Justo retomando esta parte de las visitas, que es lo que estábamos platicando, una vez que llega la presunción, realizan la visita, por ahí te pueden suspender los sellos, tú ya tienes más o menos identificado con base a tu tipo de operación cuál puede ser tu materialidad, qué es lo que sigue. Por ahí hablábamos de la parte de la validación, que se desvirtúan o se virtúa la parte de las operaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Y aparte, perdón, una cosa es que suspenden tus sellos, pero aparte de suspender los sellos, ahora con eso que cambiaba la Constitución, hay un riesgo todavía más grave, ¿no? Tengo entendido que también hay prisión, ¿se le llama preventiva? Preventiva, correcto. Eso lo veremos hasta la resolución, ¿no? A partir de que nos notifican, vemos 3 tiempos bien claros. 1, nos notificaron, eso todo claro, ¿no? Los 3 días siguientes hábiles, la autoridad va a visitarnos, ¿no? Va a ir a nuestro domicilio, ojo, nuestro domicilio fiscal. Revisen sus constancias, porque me ha tocado ver que 10 empresas tienen el mismo domicilio y digo, ¿cómo le hacen? ¿No? O me ha tocado ver muy pocas empresas que tienen su domicilio verificado. Tengan mucha alerta con eso desde ahí. El domicilio de los papás, ¿no? Ándale. Sí, tu negocio está en otra parte. Sí, imagínate, y la realidad es que la autoridad va a ir presencialmente a ese domicilio y nos dice muy claro, tienes que recibirme. Si no me recibes en 2 intentos de visita, ya te puedo dictaminar como que eres un NEFO. Entonces, imagínate la gravedad. No localizado también, el término de no localizado, ¿no? Exactamente, pero aquí ya estamos hablando de EFO porque ya estamos hablando de este tipo de visita en específico. O sea, ya te están buscando por una operación y si por algo no los recibiste en 2 ocasiones, porque nos dice la autoridad, te visito. Si no me recibes, si no estás, si no hay nadie que me pueda atender, te vuelvo a visitar. Si reincide el impedimento, ya te dictamino como un emisor de falsos comprobantes fiscales. La lista negra. Entonces, imagínate, desde ahí, a lo mejor, digamos que estabas de vacaciones, ¿no? Esa vez, pero ya la siguiente se te olvidó y no capacitaste a tu personal y tu velador no lo quiso recibir porque les da miedo a todos, ¿no? Recibir al visitador del SAT. Y se negó y por negarse, órale, ya caíste en la lista, ¿no? Entonces, ese paso sí es bien importante. Una vez que ya concluye la visita, como contribuyente tienes 5 días hábiles para presentarle las pruebas a la autoridad de lo que te haya identificado. Ya tú mandas ahí toda tu materialidad. Ese es el momento en el que tú le vas a enviar a la autoridad. Aquí está todo lo que yo tengo para comprobarte que mi operación es real. Y concluido ese plazo, la autoridad tiene 15 días hábiles para revisar todo y decirte, ¿sabes qué? Sí me funcionó. Perdóname por suspenderte, ya te reactivo el sello después de quitártelo un mes y te desvirtúo la suposición, ¿no? O el caso al que nadie quiere caer. Sabes que con tu materialidad pues no fue suficiente, considero que tu operación es falsa y vas a lista negra, ¿no? Sí. Justamente ahí cuando llegas a la lista negra es donde los vamos ya entonces a identificar en el listado de los cepos, que básicamente está una vez después de que no es desvirtuado, se publica en el Diario Oficial de la Federación y te conviertes en un EFO. Correcto, y ya en un EFO definitivo. En un EFO definitivo. Y ahí estamos hablando ahorita de la parte del emisor. Correctísimo. ¿Qué es lo que pasa en la parte del receptor? Y que me gustaría que con esta parte y con esta pregunta de qué es lo que pasa con la parte del receptor, pues llegáramos a este punto de cómo podemos llegar a prevenir todas estas situaciones, tanto para no caer en un no desvirtuado si fuimos presuntos, en este caso tener toda nuestra materialidad, y
si soy receptor de algún documento que proviene básicamente de alguien que no fue desvirtuado y que se convirtió por ende en EFO. Correcto. Y aquí, digamos que suspendemos ese proceso del EFO, ahí lo detenemos y como dices, vámonos a ver entonces qué pasa con el receptor, que en todo caso puede ser un EO. En este supuesto, una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación, como bien mencionas, en esa lista, se actualiza la lista, el contribuyente tiene 30 días, y ojo, naturales, aquí ya no son hábiles, 30 días naturales a partir de la publicación en la lista para dos opciones. Te acredito autoridad, es decir, te mando mi materialidad por mi propia voluntad y te digo, oye autoridad, ya vi que publicaste este EFO, fíjate que yo tuve una operación con él, pero yo estoy con toda mi documentación necesaria para fundamentarte que mi operación, a pesar de que él es un EFO, es legítima. Y te puedo acreditar, porque ya lo decíamos, los EFOs no solo venden facturas, también tienen operaciones reales. Pero ¿qué pasa el caso contrario? Si yo no cuento con esa materialidad, con esa manera de comprobarle a la autoridad que esa operación fue real, tengo que corregir. Tienes que corregir. ¿Y qué significa corregir? Tengo que eliminar el efecto fiscal que le di a ese comprobante, es decir, tengo que quitar ese gasto de mi contabilidad. Tengo que... O sea, si lo deduje... calcular. Exacto. Si lo deduje, quitar mis deducciones. lo quito de mis deducciones y si lo quito tengo que recalcular mi declaración. Tengo que presentar complementarias. Correctísimo. Tengo que ajustar todos mis pagos provisionales. Correctísimo. Y esto, recordemos, a partir de enero de 2026. Pero imagínate que con este mismo supuesto dictaminan al EFO en 2027, en enero, y tú le compraste en mayo de 2026. Ya estaba en vigor este nuevo procedimiento. Entonces, si no tienes cómo comprobarle la materialidad de ese gasto que hiciste en mayo del 26, pues te vas a tener que regresar. ¿Y cuántas declaraciones vas a tener que mandar? Si eres una persona moral, pues vas a mandar complementarias de medio año casi, Sí. ¿no? En este ejemplo. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante que a partir de ya, a pesar de que todavía no entre en vigor, empecemos con esa documentación para cuando llegue el supuesto estemos preparados. Oye, y algo muy importante, a mí me han preguntado de repente muchos empresarios, oye Robert, ¿quiere decir que me voy a llenar de documentos, ya sea digitales o físicos? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener un archivero en mi oficina o en mi computadora llena de espacio de gigabytes? Porque hay despachos contables que tienen 500 clientes. ¿Qué va a hacer con toda esta información, no? O sea, quiere decir que sí tienen que tener esos documentos para poder comprobar que es legítima la operación. Me encanta tu pregunta, estimado, porque sí y no. Si queremos tener materialidad de absolutamente todas nuestras operaciones, pues sí, a lo mejor sí te vas a llenar de documentación, ¿no? Y va a ser una carga administrativa adicional. Claro. Pero hablando de la realidad en el manejo de las empresas, pues vas a encontrar gastos como el contrato grandísimo de la constructora que fue por más de 10 millones de pesos y tiene su contrato y está súper fundamentado y obviamente le vas a dedicar un tiempo a realizar la materialidad de ese gasto. Claro. Impresionante porque por nada del mundo puedes perder esa deducción. Claro. Pero a lo mejor también te fuiste al café de la esquina y compraste un café y pues no te voy a decir que generes materialidad de ese café, ¿no? Imagínate, ahí sí te vas a llenar de fotos, te vas a llenar de todo para gastos que pues realmente son intrascendentes, ¿claro? Entonces, la recomendación es cada quien somos muy conscientes y podemos identificar qué deducciones son importantes para mi empresa, ¿no? Y partir de ahí. Y ahora una última pregunta, perdón, Felipe. No, adelante. Yo como empresario, yo tengo una microempresa y pues tengo cierta cantidad de colaboradores, no soy muy grande. ¿Yo puedo, yo solo puedo empezar a manejar esto de la materialidad o tengo que acercarme con un despacho para que me asesoren o uno mismo puede hacerlo? ¿Hay forma de que uno mismo pueda llevar ese control? Claro, la realidad, y no sé si por ahí también iba tu comentario anterior, Felipe, la realidad es que como contribuyente, pues ya tienes herramientas, ¿no? Claro. Que puedes hacer uso para poder estar teniendo esta materialidad. Y como decíamos, irlo poniendo en práctica desde el día de hoy, queda de tarea para todos los que ahí nos pueden estar escuchando, empezar a realizar este proceso para que cuando entre en vigor, pues ya sea parte
de mi normalidad. Y hasta si soy una empresa grande, hasta tener un manual bien específico que me diga, oye, si yo tengo un gasto arriba de 50,000 pesos, sí o sí tengo que tener contrato, tengo que tener el pago, tengo que tener factura, tengo que tener foto, tengo que tener todo lo que yo considere necesario. Y ahí es lo que cuando les decimos, ponte en los zapatos de la autoridad. Nos preguntaban hace unos días, oye, ¿con la constancia de mi proveedor será suficiente? Y les decía, híjole, pregúntatelo a ti mismo. ¿Tú crees que con la constancia de tu proveedor va a ser suficiente para documentar una operación? Yo creo que no. Yo también lo creo que no. Y justo ahí es donde vamos a entrar ahorita toda esta parte de cuáles son las recomendaciones o cómo le vamos a comenzar a hacer para protegernos, para poder identificar. Y hablabas de un punto muy importante que creo que las empresas tenemos que tener presentes, que es toda esa parte de comenzar a documentar partiendo desde la parte de la educación y partiendo desde la parte de la capacitación de tu personal. Porque si no tienes un personal capacitado que esté preparado y que sepa que la autoridad puede llegar a visitarte y que los tienes que recibir, Claro. porque si no los recibes en 2 ocasiones, automáticamente te vas a la lista negra. Correcto. Desde ese punto se da mucho, hemos escuchado algunos casos donde, oye, le dices a la persona de recepción, pues si viene de la autoridad, diles que no estamos, diles que nada. Entonces, desde ahí parte la parte de la educación, es decir, debes de estar preparado que si llega alguien de la autoridad, lo tienes que recibir. En la otra parte, pues vamos a la parte de cómo comenzamos a documentar nuestra materialidad. Establecer procesos, establecer políticas, desde qué tipo de operaciones vamos a documentar, Claro. dónde van a estar aquellos archivos tanto físicos o electrónicos que van a justificar esa operación y le van a dar la materialidad. De igual forma, estar siempre actualizados con toda nuestra parte de las declaraciones, que nuestra constancia de situación fiscal esté al día, nuestro domicilio fiscal esté al día. Entonces partimos de esa parte desde ese punto para poder tener esa prevención y tener también, ir creando esa cultura desde la capacitación hasta el establecimiento de procesos en la misma operación, ¿no? Correctísimo. Y bien lo mencionas. Aquí lo que queremos es salirnos de ese foco, ¿no? De la autoridad. Y siempre y cuando nosotros llevemos en tiempo y forma nuestros procesos, el cumplimiento de nuestras obligaciones y cualquier otro adicional que tengamos que estar informando a la autoridad, pues va a ser mucho menos probable que caigamos en algún supuesto de revisión de este estilo. Como lo hablábamos también, si yo soy consciente de que a lo mejor no estoy haciendo mis facturas a público en general, por ejemplo, que me lo he topado mucho allá afuera, pues empiezo a hacerlas, ¿no? Y como dices, es un tema incluso de cultura y de conciencia de decir, si yo llego a caer en ese supuesto y me quitan este egreso, este gasto, pues reconocer el impacto que Claro. puede llegar a tener en mi empresa. Y entonces a lo mejor ahí yo como empresa me prevengo y digo, pues mejor le invierto ahorita tiempo y a lo mejor dinero en generar un proceso correcto para documentar esas operaciones y que todos esos gastos que yo tengo y son importantes, pues nunca caigan en ese supuesto de perder su validez, ¿no? Claro. Y algo importante para el tema de la prevención y que platicábamos al inicio es, ¿cómo sé que, por ejemplo, Felipe está en la lista negra del SAT? O sea, yo sé que está pública la lista, que la pueden descargar, pero muchas personas ni siquiera saben que existe, es más, no conocían el término EFO, es la realidad. Mucho menos saben que hay un listado y que está publicado. Tengo entendido que hay herramientas, hay software como CompAQ, que tiene herramientas que te pueden ayudar a identificar de una manera muy rápida que el sistema haga un match del RFC de tus CFDIs recibidos o de tus proveedores para que te pueda decir o alertar si ese documento tiene relación con un EFO, ¿no? Tal cual lo dijiste, amigo. Yo creo que los contadores actualmente no me dejarán mentir allá afuera. Hacemos de todo, ¿no? Entonces, yo creo que pocos o ninguno tienen el tiempo disponible para meterse y leer el listado uno por uno y decir, ay, a ver, este sí, este no. Sería muy complicado, ¿no? Entonces, hay que apoyarnos de ese tipo de herramientas que, como bien mencionas, para nosotros pues representan un plus increíble, porque yo con un vistazo desde este sistema CompAQ en mi tablero fiscal veo si tengo operaciones o no con un EFO y ya me curo en salud.
¿Qué quiero ver? Que nunca las tenga, pero si las llego a tener, con un vistazo literalmente, porque abro mi sistema y pum, me lo arroja a mi tablero, ya puedo ver si tengo o no relaciones. Y si sí tengo relaciones, pues entonces ya toca preocuparnos por el tema de la materialidad. Justamente. Y también recordar, estamos hablando toda la parte de la materialidad desde el punto fiscal y partiendo de la contabilidad. Cuando hablamos de herramientas que te permiten visualizar o tener alertas al respecto, inclusive hay que tomar en cuenta que ciertas herramientas, inclusive desde el punto comercial, antes de que tú vayas a generar tus facturas, también te permiten ir identificando estos CEFOs, estos CEDOs, para que desde ese punto, antes de que llegues al proceso de la contabilidad y estás desde el punto de vista comercial, pues puedas identificar, a lo mejor tu listado de clientes, tu listado de proveedores están ya en esas listas. Antes de que tú captures la compra, antes de que tú generes las facturas, pues tú puedas ir visualizando y puedas tener esa prevención de decir, ok, tengo operaciones ahorita en el plano comercial con estas personas, que esas operaciones en el plano comercial se van a ver transformadas y se van a ver reflejadas totalmente en la parte contable y por ende en la parte fiscal, ¿no? Entonces es importante que desde la operación vayamos también tomando en consideración estos puntos, ¿no? Correcto, y así como decimos, te curas en salud, te ahorras el mal rato, correcto, y previenes mucho a raíz de estos procesos, pero al final sí tienen que ser procesos definidos y tenemos que tener también un conocimiento real de nuestras herramientas, porque a veces las tenemos y no las sabemos ni utilizar, ¿no? Ni aprovechar al máximo pues su rendimiento absoluto, ¿no? Perfecto. Oye, y por ejemplo, de repente me han preguntado algunos empresarios también, de repente, oye, yo tengo ciertos gastos con proveedores, pero los quité de mis deducciones, o sea, no lo quiero deducir. Aún así, aunque no lo metas a tus deducciones, ¿podría entrar en esa presunción para la autoridad? La realidad es que no como tal, estimado, porque incluso allá afuera nos topamos con supuestos y te voy a cambiar ahí un poquito la jugada. Muchas veces pasa que llegas a mandar tu declaración anual de persona física y tienes nóminas que ni reconoces. Claro. Pasan muchos, ¿no? Es muy común ese tema. Es muy común, lamentablemente, Claro. porque no debería suceder. Pero tú, pues, obviamente no lo reconoces y tienes la opción de decir, pues yo no reconozco esta información, esta factura no tiene nada que ver conmigo. Y no podemos realizar algo para decir, voy a impedir que esa empresa que está facturando a mi nombre, pues lo siga haciendo, porque a lo mejor ni conoces la empresa, ¿no? Entonces, puede que tengas facturas emitidas a tu razón social, que ojo, aquí lo que te diría es, hay que tener cuidado de dónde tenemos nuestros datos fiscales, porque para facturar mínimamente necesitan tu código postal, tu régimen fiscal, tu RFC y tu razón social, mínimamente. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde ponemos nuestros datos para que no nos lleguen facturas que ni al caso con nuestra operación, ¿no? Justo. Bien, pues si les parece, vamos ya recapitulando y vamos haciendo un pequeño resumen de los puntos que les veíamos. Claro. Para cerrar ya con este último punto nuestro podcast del día de hoy. Y me gustaría lanzar la pregunta así. Si ustedes hablan de materialidad, ¿cuáles son los 2 puntos importantes o 2 puntos principales que ustedes se les viene así a la mente y que crean que son de valor para nuestros usuarios? Adelante, Jorge. Claro, yo el primerito que pondría es cuida con quién te relacionas, ¿no? A nivel comercial, a nivel personal. Sí, porque al final del día, la realidad es que puede que le estés comprando a una empresa facturera y ni siquiera te das cuenta. Claro. Y ya no lo alcanzamos a ver tan a detalle, pero incluso ya la autoridad va directita contra los EFOs, pero ya no acaba ahí, porque antes existía un EFO, lo cachaban, cerraban la empresa y abrían otra. Claro. Ahora la autoridad dice, voy a bloquear y negar la inscripción de nuevas empresas de todos los RFCs de los socios que estaban en esa empresa. Entonces, por eso digo que incluso personal, porque a lo mejor ya le presté mi nombre a mi amigo para que abra su empresa y no sé ni de qué es su empresa, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos a nivel comercial, cuida con quién te relacionas. Y la segunda sería, ten un control de procedimientos real
y aplícalo, porque a veces me pasa que voy a empresas y tienen un super manual increíble, engargolado, precioso, y les pregunto, oye, ¿y qué tienes que hacer en este caso? Y dicen, no, pues no sé, ahí dice el manual, ¿no? Entonces, creemos esos procesos, pero sigámoslos. Y yo creo que con eso podemos salir adelante. Ok. Bien, mira, si a mí me lo preguntas, yo, como lo dije en un inicio, como un simple mortal, creo yo que sí es importante el documentar, ¿no? Nos daba risa, o hay personas que les da risa el tema de ¿a poco tengo que tomar una fotografía o un video? Pues sí, a lo mejor sí va a ser necesario tener ese tipo de documentación que antes quizá te daba risa, pero ahorita se vuelve un tema importante para tu negocio, ¿no? Correcto. Yo el primer punto es creo que la evidenciar todos tus movimientos, obvio, no el del Starbucks, ¿no? Que bueno, a lo mejor ese sí para el Instagram o para la foto en redes sociales, pero no o sea, cuidar y saber qué operaciones son las que tienes que documentar. Sí. Creo que es importante que el usuario, que el contribuyente sepa cuáles son las que sí debo de documentar. Y en el segundo punto, creo que para mí es importantísimo, yo que soy del área comercial, el tema de tener herramientas. Todos aquellos que nos escuchan, si no conocen ContpactKey, los sistemas que tenemos comerciales, contables, tienen herramientas súper valiosas para poder detectar, para poder documentar. Tú puedes en el mismo sistema, tú puedes ahí asociar documentos desde el contrato, bitácoras, fotografías, archivos zipeados, cualquier tipo de documento. Entonces, el tener herramientas para mí es el segundo punto muy importante, herramientas que te ayuden para que, ojalá no llegue ese momento, pero como dice Jorge, si llega el momento de que te dice la autoridad, oye, presumo que tú tienes operaciones inexistentes, que tú puedas demostrarle con documentación que realmente no lo es, ¿no? Correcto. Y justo me voy a permitir, desde mi punto de vista, también poner sobre la mesa estos puntos. Creo que es importante la parte de tener la cultura de la educación. ¿Para qué? Para que puedas tener a tu personal capacitado, sepa utilizar las herramientas, para que puedas tener a tu personal capacitado y que conozcan cuáles son los procesos y cuáles son las líneas a seguir en el caso de tener una situación donde tengas alguna visita, como lo mencionabas ahorita. Entonces, pues con esta parte cerramos nuestro podcast del día de hoy. De manera personal les agradezco el estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a los Es un placer compartir este espacio con ustedes y esperemos volver a vernos en alguna otra edición. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye, amigos. Este episodio fue creado por ContpactKey. Esperamos haya sido de tu agrado. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como ContpactKey y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti. Si este episodio fue de tu agrado, compártelo a tu contador, emprendedor o a tu compañero más cercano. ¡Hasta la próxima!